Bueno, pues están escuchando la sintonía de Abra Palabra. Estamos ya aquí en esta sección y tenemos con nosotros, como todos los miércoles de esta sección, a Michel Suñén. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Michel, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vengo a resolver una duda habitual en todo tipo de oradores, es si tenemos que escribir el discurso antes de hacer la acción oratoria, si realmente es una herramienta que viene bien, que ayuda o tiene sus inconvenientes, y os los voy a explicar. Además es algo que nos viene muy bien porque nos viene una época en la que vamos a escuchar muchos discursos. Sí, el mundo político ya está como el gallinero revuelto, ¿no? Preparándose ya, saben que se van a jugar mucho, evidentemente en términos de votos y de aceptación del público, y bueno, pues ese bulle está ahí ya y están tomando decisiones, pero bueno, ya sabéis que yo sobre todo me dirijo más a la gente de a pie, los que comunicamos de verdad poniendo lo propio en común y no tanto contando lo que los guionistas o los expertos en comunicación nos dicen que hay que contar, y en ese sentido pues escribir el discurso sí, pero... Bueno, pues vamos a arrancar con ese sí, pero, y a ver qué nos cuentas, dinos. Mira, básicamente como antecedentes quiero contaros que hay 4 sistemas de exposición. En su momento lo hablaremos en más detalle. Memorizar el discurso, que no hay que hacerlo nunca, aprendértelo de memoria es cuando te puedes quedar en blanco si surge cualquier imprevisto, y surgirá. Leer el discurso, que te da seguridad, pero es dificilísimo y un rollo, tanto para el que escucha como para el que lee, con lo cual hay que intentar hacerlo lo menos posible. Podemos improvisar, que está muy bien, porque esos discursos llegan al público, es algo vivo, algo fresco, te conectas emocionalmente con ellos, pero claro, puedes meter la pata y decir impertinencias, especialmente si tu dominio del tema es medio o bajo, con lo cual es poco recomendable, aunque es un buen ejercicio de práctica. Y lo que yo abogo es la recreación. La recreación consiste en ser un experto en la materia que vas a tratar, preparar el discurso concienzudamente y a fondo, prepararte un buen guión y ante tu público contarlo con ese guión, con tus ideas propias, como surja, de una manera, una improvisación preparada, podríamos decirlo de manera rápida. Entonces, en este contexto, ¿escribir el discurso nos ayuda? ¿Es un buen recurso? Pues depende de las circunstancias. Siempre esa fase de preparar el contenido es consecuencia de un estudio previo que hemos hecho sobre el tema, sobre el público, sobre el promotor, la persona que nos encarga la comunicación, y sobre la situación y el contexto en el que nos movemos, que nos ayuda a determinar el qué y el por qué voy a hacer esa comunicación. Y en ese momento, cuando ya sé qué quiero comunicar y cuál es mi objetivo, es cuando me planteo el cómo. ¿Cómo cuento este discurso cuando esté ante mi auditorio? Y aquí es donde, sobre todo los oradores inexpertos, recurren a escribir el discurso y se ponen a hacerlo. ¿Esto es bueno o es malo? Insisto, depende. Si eres inexperto, escribir el discurso te va a dar seguridad, porque lo tienes en papel, lo tienes ordenado, lo has estructurado de alguna manera. Esa exigencia de riqueza léxica adicional que te exige poner las cosas en papel, con boli, con un diccionario de sinónimos al lado, con Don Google ayudándote a buscar la información que te haga falta, etcétera. Todo eso te permite ser mucho más minucioso, más preciso y redondear mejor esas palabras que tú eliges para tu comunicación. También te ayuda a fijar ideas, porque no solamente estás pensando esas ideas, sino que las plasmas en papel y luego si revisas el contenido se te quedan grabadas. Eso es lo que te iba a decir, porque a la hora de memorizar, sobre todo, cuando lo escribes siempre se te queda un poquito más en la cabeza. Claro, y esa sensación le da al orador, sobre todo al inexperto, una sensación de seguridad. Oye, como lo he escrito y lo he leído, pues se me ha quedado mejor, ¿no? La memorización que tú comentabas es una falsa ventaja, porque os he dicho al principio, no hay que memorizar el discurso, hay que hacer algo vivo, fresco, natural, que fluya, porque si te lo aprendes de memoria y luego falla algo, simplemente pues un móvil que suena en el momento menos oportuno, como estamos trabajando con la memoria, si se nos olvida lo anterior, lo que acabamos de decir, tendríamos que volver a empezar, como nos pasaba en el colegio cuando teníamos que recitar poesías. Entonces, para evitar eso, que en un discurso es complicadísimo, hay que apostar por la recreación, crear algo vivo. Pero es verdad que esa sensación la tienes, de que te lo aprendes mejor y que se te queda más grabado. Por todo ello, los oradores que empiezan, los novatos, se ven reforzados con esta técnica de escribir el discurso. ¿Qué inconvenientes tiene? Lo que comentábamos también como ventaja, que te lo acabas aprendiendo de memoria. Y cuando te lo acabas aprendiendo de memoria tienes menos flexibilidad para reaccionar sobre la marcha. Imagínate que tú has pensado que tu discurso tiene que circular por unos caminos, unos caudales concretos, y de repente te das cuenta que al explicar un concepto que considerabas claro, el público, la cara que te ponen es de que no entienden nada.
tendrías que detenerte y explicar rápidamente, pues me estoy refiriendo a este concepto que significa esto y esto, para que ellos puedan seguir después tu comunicación. Si no lo haces, en un discurso aprendido de memoria no lo puedes hacer porque te saltas las reglas de tu juego que tú has planteado equivocadamente, te quedarías perdido y serías incapaz de reaccionar ante esa situación. ¿Qué ocurre también? Que la naturalidad es fundamental al hacer un discurso. Tenemos que mostrarnos como somos, con nuestra mejor versión, pero con nuestros puntos fuertes, y también, pues si tenemos debilidades, van a quedar de manifiesto. Esa naturalidad arrastra, engancha, enamora al público. Cuando tenemos un discurso aprendido de memoria, aunque haya sido inconscientemente, es mucho más artificial, no suena algo fresco, no suena algo único y el público lo percibe. Es más una cosa como del orador y el texto y no del orador y el público, que es realmente lo que significa la comunicación, que es poner lo propio en común. En este sentido, ya os he dicho que nos da menos margen de reacción, no podemos sobre la marcha cambiar las cosas porque estamos un poco limitados a ese aprendizaje del texto escrito inicial, y también a la hora de crear y de plantear las ideas nos establece una linealidad, una línea de trabajo que nos lastra creativamente. Nosotros escribimos el texto. Si tenemos más facilidad, pues nos sale más rápido, mejor. Si nos cuesta más, tardamos más. Y lo escribimos de una manera determinada, la que nos ha surgido sobre el papel en blanco. Pero a lo mejor tu discurso, al contarlo, necesita una estructura diferente. Como tú lo escribes de un modo determinado y lo vas trabajando con ese texto escrito, esa es la estructura que al final llevas al discurso. Entonces no te permite cuestionarte, por ejemplo, si, oye, este enfoque es lo mejor, es mejor empezar por aquí, o hay que explicar esto antes, hacer un desarrollo deductivo o un desarrollo inductivo, depende de cuál sea tu finalidad. Todo esto te viene un poco marcado por las circunstancias cuando te pones a escribir. Y no nos olvidemos que aunque la comunicación tiene mucho en común, pero no es lo mismo escribir o crear un contenido para ser escuchado que para ser leído. Esto lo podíamos trasladar un poco también a las redes sociales, te lo digo para la gente un poco más joven, por así decirlo, que no es igual escribir para una red social que para otra, ¿no? Claro, pues es un poco lo incluso mismo. Los contenidos de los vídeos, pues que me parece más parecido el TikTok y un vídeo para Instagram, por ejemplo, pues dependiendo de qué estilo, qué público y qué persigues, pues lo tienes que preparar de una manera o de otra. En comunicación hay un grueso que es común para cualquier canal de comunicación, esa fase de preparación que os decía, el elaborar el contenido, el definir el qué y el por qué lo vamos a hacer, y luego llega el cómo, que ahí sí que lo adaptamos a cada soporte y a cada canal. Incluso dentro de las redes sociales en general, no es lo mismo Facebook que LinkedIn o que TikTok. Yo, si me permites que te Sí, pregunte, claro. sí que me da un poco más que quizá de inquietud que cuando no te aprendes, para que te salga todo un poco más natural, es cuando das pie a que te entren las muletillas, los gestos, Eso Claro. cómo se subsana. Mira, el miedo oratorio, lo hemos hablado alguna vez, es un conjunto de síntomas extraños, desagradables, molestos y que torpedean la comunicación, que surgen por tres motivos: falta de preparación, falta de experiencia y un exceso de responsabilidad. Para que eso empiece a deshacerse, tú tienes que acostumbrarte a trabajar la recreación, a experimentar, a acumular experiencia, a prepararte a fondo y a conseguir que esto fluya correctamente. Si no lo haces, surgirán esas carencias. Pero el público agradece mucho más un discurso natural, evidentemente bien preparado, bien trabajado y con las ideas claras, ideas tuyas. Vas a conectar con el público si eres natural y si eres tú mismo. ¿Por qué a veces nos enamoran esos señores o esas señoras de la España vaciada, profunda, rural, personas analfabetas, sin estudios, sin retórica y con una limitación de vocabulario muy clara, pero que nos cuentan 4 ideas suyas que las tienen muy interiorizadas y nos encantan? Y vemos que esas personas son sabias y que podemos aprender mucho más de ellas que de cualquier político de moda o de actualidad. Pues porque hay una verdad, una autenticidad, una comunicación sincera, una puesta en común de ideas propias. La memorización de verdad acaba generando problemas muy serios. No solamente de que conectas peor con el público, sino que te quedarás en blanco. Entonces, es preferible trabajar bien el discurso, pero intentar, de hecho, no memorizarlo, tratar de no memorizarlo. Entonces, claro, si el escribir está bien, pero no es lo óptimo,
¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos preparar ese contenido previo a un discurso? Pues yo lo que sí que os recomendaría es que si escribís el discurso adoptéis una serie de precauciones. En primer lugar, escribirlo solo una vez. Si lo escribís 4 o 5 veces todavía estamos memorizando más ese contenido. En segundo lugar, no ensayar con el texto escrito. Una vez que lo has escrito y lo has volcado ahí, te haces un esquemita y trabajas con ese esquema y así no te estás mimetizando con ese contenido que has creado. No pensar que porque está escrito, está plasmado en papel ya es inamovible. Es un documento de trabajo que tú puedes ir y debes ir actualizando y mejorando para tu público. Y por último, desarrollar esos esquemas, esos contenidos, esos gráficos, esos guiones con los que tú llevarás a cabo tu discurso. Es mejor el mapa mental. El mapa mental, que es sobre un folio en blanco, un diagrama gráfico donde vamos anotando conceptos, ideas y palabras a partir de la idea central de nuestro discurso, de ese qué que sacábamos de los estudios previos, y a partir de ahí vamos elaborando esa idea principal, la vamos enriqueciendo con ideas secundarias, con otras ideas importantes, con recursos, con anécdotas, con ejemplos. Es un poco más caótico, con diagramas, con flechas, con colorines, conectando unas cosas con otras, pero nos da una mayor flexibilidad y cuando terminas, incluso en 2 o 3 días, no tiene que salirte de golpe, es una especie de brainstorming personal sobre el tema que tú dominas y lo puedes ir completando los días sucesivos. Y cuando acabas, aparte de tener ahí plasmadas todas las ideas, las tienes en cierto modo jerarquizadas, es decir, las ideas principales reciben influencia de muchas ideas secundarias, están conectadas con ellas, verás anécdotas que se relacionan entre sí y verás grandes bloques de información que te permite establecer mucho mejor cuál es la estructura adecuada para tu discurso, es decir, qué es lo importante, qué es lo secundario y qué son los recursos que puedes utilizar o no en función de lo que el público te requiera. Para la gente que no sepa o que haya oído la palabra mapa mental, ¿qué hago? Se puede aprender, ¿no? Sí, a ver, es práctica. En internet vais a encontrar un montón de opciones para ver qué es un mapa mental. Insisto, es coger un papel en blanco y empezar a anotar las ideas que os fluyan. Las que son importantes las redondeáis, las marcáis, las ponéis en colores destacados y vais conectando con líneas y con flechas con otras ideas en función de que tengan más o menos relación. Y al cabo de un tiempo tenéis un mapa mental personal, que es lo importante, que sea para vosotros, perfectamente útil y muy recomendable y que os ayudará a tener claro de qué podéis hablar en ese discurso y a partir de ese mapa mental, cuando ya lo habéis trabajado y lo habéis profundizado, os creáis vuestro guión para la acción oratoria, el que vais a utilizar vosotros como referencia para hacer ese discurso recreado en un tema que sois expertos y que evidentemente antes de preparar este mapa mental tenéis que haber trabajado y documentado muy bien el tema en concreto que vais a tratar, si no tendréis una escasez de ideas. Mitchell, para recoger todas estas ideas y resumir un poco, ¿con qué nos quedamos? Mira, 2 ideas básicas. En primer lugar, que realmente escribir el mapa mental o los mapas mentales no son excluyentes, sobre todo si estamos empezando, lo de escribir una vez el texto nos va a ayudar, nos va a dar esa seguridad y nos va a hacer trabajar mejor la precisión léxica, con lo cual puede ser un punto de partida y después preparar el mapa mental y ya posteriormente el guión. ¿Nos va a llevar más tiempo hacerlo? Pues un poquito más, pero como hemos dicho que la preparación y la experiencia son claves para tener menos miedo oratorio, el contenido nos saldrá mucho mejor. Con lo cual, si estamos empezando y estáis nerviosillos, es una buena referencia. Y por otro lado, insistir en que hay que diferenciar entre el mapa mental, el esquema y el guión para la acción. El mapa mental lo volcamos ahí todo para generar ese flujo de ideas, los esquemas los vamos utilizando para organizar nosotros los contenidos a partir de ese mapa mental y el guión es el que tú vas a utilizar en tu comunicación ante tu público y que es el cordón umbilical que te va a unir a esa preparación que has estado llevando a cabo durante tanto tiempo. Pues nos quedamos con todas estas ideas, así que muchísimas gracias, Mitchell, por estar otro miércoles con nosotros y por todo esto que nos has aportado. Hasta pronto, muchas gracias a vosotros.